Cuéntame un poco más sobre eso que has llamado de la imposición y la liberación. ¿Eso es qué? ¿Cómo funciona? ¿Es como un exorcismo? Estas prácticas de liberación, imposición de manos, no la hacía una persona que haya estudiado con la diócesis, no, lo hacían los que ellos mismos verificaban y todos eran laicos. Ninguno, pues los misioneros de la Sus de Amor Mariano son íntegramente laicos. Hay algunos sacerdotes amigos de la comunidad, pero la comunidad es una comunidad laica. Solo nos visitaba el sacerdote para en los retiros espirituales, para las confesiones y para la misa y también para un momento de exposición al Santísimo, pues esos momentos muy puntuales, pero luego se iban y ya quedaban los laicos ejerciendo todas estas prácticas. Dentro de la comunidad hay algo llamado la bendición de María Auxiliadora, donde es como, sí, como una liberación que hacen ellos, ¿Es un imposición de ritual? manos. Sí, es un ritual que se hace en los retiros espirituales y antes de las consagraciones, que es otro ritual que hacen ellos en 9 meses. Antes de los 14 años, yo la recibía y tranquilo, una bendición bonita, tal cosa, pero pasa que después de los 14 años me vuelven a dar esa bendición de María Auxiliadora y ya me tiran al suelo, forcejean conmigo, incluso en algunos momentos me golpean porque están en un proceso de liberación tratando de sacarme el espíritu del homosexualismo. Hola, yo soy Juan Viana. Hoy estamos aquí en primera persona con David Zuluaga, quien también es sobreviviente de una práctica de conversión. ¿Cómo estás? No, muy bien, gracias Juan por la invitación a este podcast, muy contento porque creo que conectar con otros sobrevivientes, hablar sobre nuestras historias, es la oportunidad también de ir sanando esa propia historia y poderle dar otras posibilidades de lectura, de vida. Entonces, muy contento de este espacio. Bueno, cuéntanos un poco quién es David Zuluaga. Soy de Antioquia, de un pueblito que se llama el Carmen de Iboral, más o menos a una hora larguita de Medellín. Pueblo reconocido por el teatro, Así. sí, por la cerámica, Ah, claro que sí. la decoración de la cerámica, Lo- y también un pueblo que es muy artístico, pero también tiene como su lado conservador. Soy educador, ahorita trabajo como coordinador en un colegio, soy enamorado de la escritura. Ha sido como mucho de lo que me acompañó en este proceso de reconocimiento, de sanación, la escritura y la lectura. La lectura ha sido una relación la más estable que he tenido. Sí, fantástica relación. Sí. Muy buena relación. Sí, muy buena relación. Tejo, el crochet me acompaña también. Tejo palabras, tejo también con las lanas. ¿Cómo fue ser un niño en Carmen de Viboral? En mí había una diferencia que se notaba en el cuerpo, en mi expresión de género, lo que ahorita puedo nombrar como expresión de género. Y eso no fue muy bien recibido por mis compañeros en la escuela. Cuando yo estaba en tercero, en cuarto, me aislaron socialmente, empezaron a hacerme bullying, fui maltratado, me golpearon algunas veces. Recuerdo mucho una escena que frente a mi casa unos compañeros me tiraron al suelo y cogieron un puño de tierra y me lo metieron a la boca. Pues cosas que hasta el día de hoy uno no comprende por qué pasó de esa manera. Pero sí recuerdo como esos actos violentos y como eso me hizo segregarme, aislarme de los otros, crear mucha desconfianza y apliqué la de Matilda. Al lado de mi escuelita había una biblioteca y en los descansos habilitaban la puerta, era la biblioteca municipal. Ah, ya sé. Y yo me iba a los descansos a La leer y a biblioteca leer. también. Entonces, mira, ahí empecé a La cultivar. biblioteca era como mi lugar favorito. Exacto, pero entonces ese fue mi refugio, la lectura, el descubrir los libros, todo eso. Y muy aislado, sí, debo reconocer que no sentía que este mundo era para mí. A esa edad me sentía muy fuera de todo, casi no conectaba con nada. Tanto así que a los 12 años ya había pasado por 2 intentos de suicidio con fármacos. Practiqué cutting, o sea, muchas prácticas como de autolesión y de desprecio por mí mismo. ¿Cómo
era tu relación con tu familia y con el sentido de familia? Mi madre era una mujer muy amorosa. Fui el tercer embarazo de ella, el último, y todos fuimos hombres. En los países pesa mucho que debemos poder con todo. Todo lo tenemos que saber llevar. Entonces recuerdo que cuando yo llegaba a Cascao, pues primero me decían que era como cosa de niños, como que, ay, esos son juegos de niños, tal cosa, minimizando un poco lo que me sucedía, pero también estaba el tema de usted, ¿por qué no se defiende? Usted, y yo decía, pues, llegó una vez donde sí me defendí, como que me tenían acorralado y yo pegué una patada, pues, y huí. Y ahí me dejaron de joder por un tiempo. En mi familia hubiera aplaudido el que me hubiera defendido. Las prácticas tradicionales son muy respetadas y mi familia era tradicionalmente católica. Entonces yo estaba muy en sintonía con eso, pero no era una religiosidad como es muy consciente, sino más arrastrado por la fuerza de la tradición. Yo era de ir a misa, comprendía los mandamientos, catequesis, bueno, iba caminando por la calle y pasé por una capilla y yo escuché una oración y entré y me encontré con la comunidad de Lazos de Amor Mariano. Todos estaban orando, estaban meditando y hacían unas meditaciones muy profundas y yo siempre he estado desde muy pequeño seducido por la idea de que las cosas sean profundas, porque me encanta que las cosas sean como que tengan mucho sentido y entonces Sí. ahí muy bello y entonces ya en ese grupo de oración al final se me acercan, me dan la bienvenida, me dicen como qué rico, esto es lo que nosotros hacemos, ven más seguido. Entonces yo empecé a asistir a la comunidad y empecé a leer mucho, vidas de santos, encíclicas, mucho, o sea, todas las lecturas que antes tenía se volcaron hacia el lado religioso. Claro, eso es fascinante porque a mí también me pasaba que cuando yo iba a Ujú. la clase de Biblia era como, ¡oh! Esto es Claro, y fascinante. entonces a uno le dicen, ay no, vamos a hacer análisis bíblico Fantástico. y toda la simbología y todo eso Es bello. es muy bello. Sí. Y eso a mí me parecía asombroso. Y me empezaron a dar un lugar, me trataron, digo yo, como un niño prodigio y venga, predique allí y lo llevaban allí. Y entonces aprendí a tocar la guitarra y ya también cantaba en los grupos de oración. O sea, todos los días yo iba a una actividad distinta. Todos los días. Todos los días. Entonces, voy a tratar de hacer memoria. Los días lunes yo iba a formación de misioneros. Okay. Los días martes teníamos cenáculos de oración. Los días miércoles teníamos proceso de consagración. Los días jueves era exposición al Santísimo. Wow. Y los días viernes eran los grupos de oración. Y ya los fines de semana sucedían los retiros espirituales, que una veces iba, otras veces no iba. A mis 12 años yo quería ir al retiro espiritual, y, y no tenía dinero, porque obviamente cuesta, sí, no cuesta barato. O sea, más o menos cuánto cuesta, si recuerdas. Pues en ese tiempo costaba, lo recuerdo muy bien, 245,000 pesos. Te estoy hablando de eso hace, pues imagínate, tenía yo 12 años, hace 14 años, y entonces yo no tenía el dinero y yo quería ir. Y en ese tiempo apenas estaba empezando, entonces mi mamá no muy enterada del tema, pues tampoco es que yo pueda decirle, y saca dinero para esto. Entonces yo empiezo a vender gomitas en los grupos de oración, empiezo a vender gomitas y logré con eso recoger para ir a mi primer retiro espiritual, donde me trataron de maravilla y yo no pasé mayor cosa. Era de los que me iba a dormir temprano. Empecé a tener... ¿Cómo se sentía el pertenecer a ese grupo? No, yo dije, de aquí soy. Pero hubo un quiebre, porque yo ahorita estoy contando como que entonces usted por qué salió si eso está tan bueno. Pues no, pero a los 14 años, sí. Ay, se me empiezan a desviar los ojos de los hombres. Las hormonas. No, hombre, y yo veía a un chico y se me iban los ojos y yo, pucha, ¿qué está pasando acá? Yo estoy pecando, ¿qué me está pasando? Muy angustiado. Empezó una angustia porque también en las predicaciones que hacía, a las que asistía, se tenía el pecado del homosexualismo como uno de los más graves, como uno de los más despreciables.
Claro, igual me Claro, pasaba a mí. entonces era como, uy, ¿qué voy a hacer con esto que me está pasando? Y lo pensé mucho hasta que me acerqué donde la directora de Lazos en el Carmen de Viboral y le empecé a contar. Fue una conversación. Yo le empecé a contar y le dije, no sé, estoy sintiendo gusto por los hombres y estoy muy angustiado porque comprendo la gravedad de esto. Entra eso, el espíritu del homosexualismo. Algo me estaba infestando el cuerpo, el alma, mis ánimos, mi deseo, y me estaba haciendo tener pensamientos pecaminosos. Entonces, mi labor ahorita en este proceso de conversión era hacer que eso no pasase más, hacer que ese espíritu se fuera y yo pudiera reconducir mi vida a la heterosexualidad, a la norma y a tener una familia feliz y ya, y se acabó. ¿Qué fue eso, Juan? Pues ya no más grupos de oración, cantar en los grupos de oración ya no más, ya no servir más en retiros espirituales, ya no hacer más charlas, se me quitó todo lo que yo hacía, porque te tienes que dedicar en este momento a tu alma y a tu proceso de conversión. ¿Quién era la persona que te guiaba en esa parte tan sutil? La misma directora local de la comunidad en la Amor Mariano, una mujer que desde muy joven se dedicó de manera completa a la comunidad. No es profesional pues en ninguna área o campo del saber, ¿cierto? Sí, pero la misma comunidad valida a quienes pueden hacer todo lo que hacen. ¿Y cómo evolucionó esa invitación a esa práctica de conversión? Entonces ya empecé como unas sesiones de acompañamiento espiritual en las cuales ya, hoy por ejemplo, te vas a poner una piedra en el zapato como una mortificación para que tengas presente eso, para que tengas presente que el Señor te libere del espíritu del homosexualismo y entra el concepto. Bueno, vas a empezar a ayunar. Yo ayunaba 2 veces a la semana, los días miércoles y los días viernes, todo el día pan y agua. Y esos ayunos son los miércoles eran en honor a San José, porque lo tienen como el santo de la castidad. Y los días viernes a la pasión de Cristo. Entonces esos 2 días yo ayunaba semana con semana hasta que me dio una úlcera gástrica. De hecho, cuando yo estaba sufriendo de esa úlcera gástrica, Juan, yo vomitaba y me iba muy mal. Me decían, bien, porque ya está saliendo el espíritu. Era parte de lo que debía suceder. Era parte de lo que debía suceder. Era como ellos lo vendían, que el sufrimiento de uno era el bálsamo que acompañaba las heridas de Jesús en la cruz. Imagínate toda esa poética y todo eso que para que uno no solamente le dé un sentido al dolor, sino que lo busque. Claro, Que uno además esté a los 14 años Mm. tratando de entender cómo arreglar el problema. Así es. Pero entonces no paró allí. Siguieron muchas otras cosas. Por ejemplo, en cierto grupo de oración dijeron, vamos a orar todos por David, porque está pasando por un proceso de conversión. Entonces me exhibieron públicamente. Luego de estas mortificaciones, que así lo nombran, empezaron los procesos de liberación. Dentro de la comunidad hay algo llamado la bendición de María Auxiliadora, donde es como, sí, como una liberación que hacen ellos, imposición de manos. Sí, es un ritual que se hace en los retiros espirituales y antes de las consagraciones, que es otro ritual que hacen ellos en 9 meses. Antes de los 14 años, yo la recibía y tranquilo, una bendición bonita, tal cosa, pero pasa que después de los 14 años me vuelven a dar esa bendición de María Auxiliadora y ya me tiran al suelo, forcejean conmigo, incluso en algunos momentos me golpean porque están en un proceso de liberación tratando de sacarme el espíritu del homosexualismo. Cuéntame un poco más sobre eso que has llamado de la imposición y la liberación. ¿Eso es qué? ¿Cómo funciona? ¿Es como un exorcismo? Estas prácticas de liberación, imposición de manos, no la hacía una persona que haya estudiado con la diócesis, no, lo hacían los que ellos mismos verificaban y todos eran laicos. Ninguno, pues los misioneros de la Sus de Amor Mariano son íntegramente laicos. Hay algunos sacerdotes amigos de la comunidad, pero la comunidad es una comunidad laica.
solo nos visitaba el sacerdote en los retiros espirituales, para las confesiones y para la misa y también para un momento de exposición al Santísimo, pues esos momentos muy puntuales, pero luego se iban y ya quedaban los laicos ejerciendo todas estas prácticas. Más o menos 11 de la noche terminaban de despachar como a los casos más tranquilos y ya nos quedábamos hasta las 3 4 a veces 5 de la mañana. Nos dejaban incluso de pie para que incluso uno cayera inmediatamente al suelo en un descanso en el espíritu y ya ahí empezaba el proceso de liberación. Pero donde te cogían de las manos, lo forcejeaban con uno y participaban todos los misioneros que estaban en el retiro espiritual, que eso es más o menos, estoy diciendo, entre 12 y 15 personas. Se apasionaban y empezaban que salga el espíritu, se reunían, ayúdenme con la oración y venían todos allí a hacer como corrillo. Entonces me daban con el codo en el estómago, como vomita el espíritu. Yo deseaba, sí, que si vomitaba, vomitara ese espíritu y yo ya estar tranquilo y sano. Y es que yo recuerdo esos momentos, un estado casi catatónico en el que uno está y uno desea que sea algo tan físico, tan materializable, que yo me pudiera sacar y ya entró la normalidad y yo ya tranquilo. A mí en la noche me podían dar 2, 3 veces la bendición de María Auxiliadora. Obviamente yo sentía el maltrato físico y me sentía violentado. Yo lloraba, pero yo estaba agradecido. Y eso era lo más caótico para un cerebro, tenerse que discendir de esa manera, fragmentar así, que una parte esté sintiendo el dolor, el rechazo, la discriminación, y otro lado tenga que estar agradecido porque es que me están haciendo el bien, porque es que ellos me están acompañando en este proceso y porque ellos realmente quieren la salvación de mi alma. Hay un lema en Lazos de Amor Mariano que es, ¿seremos santos o moriremos en el intento? Entonces, sí, sí, moriremos en el intento porque hasta las últimas, pero la gravedad del asunto es que ese mensaje para mí es que si yo no lograba ese proceso de conversión, era la muerte, era la muerte, no había otra opción. Tenía que llegar hasta un momento de liberación donde mi cuerpo ya dejara de funcionar. Ese era el verdadero amor que yo debía demostrar. O sea, para curarse hay que dañarse. Exacto. El cuerpo tiene que estar lastimado para que el alma sane. Te digo que no pasó una, dos, fueron muchas veces en que pasaba que me hacían esos procesos de liberación. Pero entonces mira toda la historia de vínculo emocional que yo tenía con ellos, una relación ya. Y por eso uno empieza a permitir esos actos de discriminación y los hace pasar como actos de amor. Claro. Y eso es lo más contradictorio allí, que la violencia uno la comprenda como amor. Quitemos toda la parafernalia mística. Bueno, un pelado de 14 años, de 15 años, sin sus padres cerca, rodeado de adultos, porque la mayoría de misioneros eran adultos, golpeándolo y diciéndole de cosas y maltratándolo psicológicamente. ¿Qué sentías tú al llegar después a tu casa? Todo lo que hacían no surtía resultado. Siempre decían, y dentro de sus prácticas es, Dios pone el 99.999% y tú solo tienes que colocar ese restante y ese es el paso que tienes que dar para la conversión. Y yo sentía que esa minucia que pedían yo no la podía dar, que mi cuerpo no daba para que yo la diera. Y me sentía muy culpable por eso, muy arrepentido, muy, muy, muy cuestionado. Después de romperse uno en tantos pedazos, ¿cierto? Con ese propósito de que lo armen en otra forma, que es la que esas personas de las prácticas consideran que es la forma adecuada. Y pues uno se rompe en todo, ¿no? Sí. Espiritualmente, con el cuerpo, con la familia. Pero fíjate que al final de ese proceso, o lo que es hoy en día, pues la naturaleza de la creación pone las partes como son, ¿no? Vuelven a su naturaleza, que es esta y esa. Y por más de que los humanos traten de romper la creación de Dios,
La creación es irrompible Es por los irrompible. humanos. Y así siento que estás hoy tú, completo en tu ser, ¿no? Muy entrópico todo. Muy lindo, Sí. muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Otra pregunta sobre cómo fue salir de ahí. Yo estuve en Lazos de Amor Mariano de los 12 hasta los 17 años. A los 17 años salgo del colegio y al salir del colegio me siento con la directora y le digo, pucha, ¿qué hago con mi vida? No ha surtido efecto, como te dije ahora, no ha resultado esta práctica de conversión, esto no ha cuajado. ¿Qué hago? Y ella me dice que estos años, lo único que nos han demostrado es que el Señor me quiere para cosas grandes. Entonces yo, hay cosas grandes, se me devuelve la dignidad. Y esas cosas grandes era dedicarle al Señor mi soledad, mi castidad, mi no sexualidad, si se quiere. Entonces que O la ingresar, negación de ajá, esas. entonces que ingresar al seminario para entregarle una vida de santidad. Incluso alguna vez me dijo, no, es que imagina tú, el primer santo gay. Claro, porque aprendió a, a reprimirse, no sé, aprendió a controlar sus impulsos y se lo supo entregar al Señor. Entonces, no, piénsatelo, tal cosa. Y, ay, yo, bueno, me entré al seminario. Yo entré, de hecho, al seminario el día que cumplí 17 años. 29 de enero de ese año. ¿Cuánto tiempo duraste en el seminario? Duré un año, estuve un año en el seminario y, y no, pues fue un año suficiente para darme cuenta de que no. Me di cuenta de otra realidad, Juan. Me di cuenta que el seminario también es un lugar donde los sacerdotes, los seminaristas viven su sexualidad. No vivían en coherencia, entonces yo dije, acá no es. Y eso fue un choque, claro, porque yo sí venía de una idea muy, Idealizado. sí, muy idealizada y muy correcta y muy coherente, muy congruente de lo que era la práctica religiosa católica. Recuerdo la última conversación que tuve con mi director espiritual en el seminario. Pues él ya sabía, yo ya le venía conversando, como que notó esto, el chistecito que se resulta ya no es que si te tocan la puerta a las 3 de la mañana no es necesariamente para rezar la coronilla de la Divina Misericordia. Y él me dice, David, tú eres un tipo nerdito que le gusta leer, eso nunca te va a faltar acá. Yo mantenía metido también en esa biblioteca y él dijo, nunca te va a faltar acá. Puedes viajar por el mundo aprendiendo y tú eres de un pueblo, sé que no tienes muchos recursos económicos, esta es una manera en la que puedes, ¿cierto? Y me mata, pues esta es la frase culminante, me dice como, y además acá nunca le va a faltar de lo que a usted le gusta. Cree que no se le nota. Y yo digo, no más, no, yo que voy a seguir acá, no más. Que se venga el mundo encima, pero yo no puedo con esto, yo no puedo con esto. Esos últimos días yo de hecho no me paraba de la cama en el seminario, no podía, no podía. El cuerpo ya me fallaba, de esos momentos donde ya la tristeza es tanta que el cuerpo ya no va respondiendo y me salgo del seminario, también una profunda depresión, Juan, un año muy difícil, casi un año, donde no lograba conectar muchas cosas de mi narrativa de vida. Claro, una mamá decepcionada, un papá silencioso, todos muy confundidos, yo no quise dar razones. Las razones luego las habrá escuchado mi mamá, pero no las supe dar porque también me daba vergüenza. Entonces, como te conté al principio, por la lectura de nuevo empecé a recomponer esos pedazos, porque empecé a leer historias, empecé a leer novelas, empecé a leer cuentos y me di cuenta de que la vida es muchas otras cosas, de que si en una historia está contenida algo,
es una promesa de que para mí también hay futuro. Y para mí eso fue esencial en ese momento, darme cuenta que la literatura es la promesa de vidas posibles para mí. Y ahí fue donde me apasioné por la lengua castellana. Ingreso a la universidad a estudiar licenciatura en lengua castellana y me doy cuenta que necesito ayuda terapéutica. Voy donde psicólogos ya más informados, voy a una guía donde me ayudaron a reconocer que me hicieron daño y que debía poner sobre ese daño palabras también, que debía nombrarlo, que debía exteriorizarlo, que debía ponerlo en el mundo real, atarlo a una cadena de sentidos, debía materializarlo en algún lugar lingüístico dentro de mi vida para que no fuera algo tan insoportable también, porque aquello que no es nombrado sigue estando como en la sombra del pensamiento y haciendo efectos en la vida. O sea, tuviste un acompañamiento Sí, terapéutico real. real, serio. Y mi segundo salvavidas, o tercero, si contamos también la terapia, mis amigos. Me encuentro con amigos que me empiezan a dar valor, que me empiezan a llenar de dignidad, esa que se me había sido robada. Hasta el día de hoy me acompaña la culpa, pero la racionalizo. Obviamente los estragos siguen, Juan. O sea, no es como, uff, check, ya lo superé. No, ya voy en la 13ª terapia, entonces ya se superó. O ya escribí el tercer poema y con eso ya queda sellado el tema del trauma. No, no es eso. Eh, Creo que es un proceso a veces elíptico, donde uno va, viene, se encuentra, pero cada día uno encuentra en los momentos en que no es tan fácil más herramientas. Y eso es lo poderoso, que uno puede pasar por las mismas preguntas, pero no pasa siendo el mismo, pasa con más herramientas de vida. ¿Y qué quisieras hoy decirle a esas personas que hacen parte de esa comunidad? No, a lazos de amor mariano, algo muy sincero, y es que yo también comprendo lo angustiosa que puede ser la vida y cómo uno quiere solucionar esas angustias, pero que nunca la religión, nunca la creencia ni la fe puede ser una herramienta para maltratar, violentar y hacerle daño a otro. Nunca, nunca. Dios no es una idea, una filosofía que puede ser una herramienta para lastimar, no puede ser eso. Hay un libro de Margaret Yourcenar que se llama Alexis o el Tratado del Inútil Combate. Es un esposo que le escribe una carta a su mujer confesándole que es homosexual y que la va a dejar. Y es el Tratado del Inútil Combate porque él mismo se estaba haciendo una práctica de conversión. Pero él dice algo muy bello en ese libro. Dice, no sabiendo vivir bajo la moral ordinaria, al menos intento hacerlo bajo la propia. Y creo que eso es lo que intento yo hoy día. ¿Por qué estás hoy aquí contando tu historia? Yo cuento esta historia para que otras personas noten la sutileza con la que empieza una práctica de conversión, cómo va creciendo, cómo se va haciendo más violenta, cómo va desconfigurando mucho la idea de la propia identidad, cómo te va segregando de la sociedad, cómo te deja sin herramientas para poder contrastar información, cómo te deja sin otras redes de apoyo, cómo te aísla emocional, psicológica, físicamente también. Sí, claro. Que nosotros podamos hacer como sociedad un diagnóstico continuo frente a personas que puedan estar vulnerables a esto, que nosotros podamos ser quienes también denunciemos estas prácticas y también cuento esto, Juan, es por el tema de que las personas sepan que estas prácticas siguen sucediendo, que a veces se queda en el mito, no, eso, pues dicen que pasa, no, pasa y tiene efecto sobre la vida real y puedo dar cuenta de eso, de lo mucho que me hizo daño, de lo mucho que me afectó, pero también puedo decir que es posible salir de eso y que pues, es posible escribir una historia de vida después de eso. Entonces, creo que es con eso. Y obviamente porque quiero que a nivel nacional eh, la política le dé una mirada a esto y sepa lo necesario que es que meta la mano, intervenga
para que estas personas no sigan haciendo daño de esta manera. ¿Crees tú que este proyecto de ley va en contra de la libertad religiosa o de fe? Si tu fe, tu espiritualidad, tu experiencia de Dios te lleva a lastimar, te lleva a maltratar, te lleva a violentar, creo que lo que debe entrar ahí la pregunta no es si el otro está mal, no, es cuál es mi experiencia de fe entonces, si me lleva a lastimar y a hacer daño. Hay muchos grupos religiosos, muchas iglesias que apoyan este proyecto de ley justo porque saben cuál es la experiencia de Dios. Incluso la Iglesia Católica, muchos sacerdotes con los cuales yo estuve en contacto, me decían, no, es que en ti no hay nada que curar. Me pasó una vez que fui a confesarme con un sacerdote y le conté todo esto y él me dijo, voy a hacer una oración por ti, me impuso las manos y es una oración muy bella en la que me invitó a sentir el amor de Dios, todo eso. Y al terminar me dijo, ¿ves? No te revolcaste, no entraste en liberación, nada. No hay nada malo en ti. Dios te hizo perfecto. Así es. Bueno, pues gracias por compartir esa perfección con nosotros hoy. No, gracias Juan por compartir tu historia. por permitirme este espacio seguro, tranquilo, para abrir el corazón, para contar esta experiencia. Creo que es muy importante que nosotros como sobrevivientes creemos estas redes de apoyo también, de escucharnos, comprendernos, porque hay cosas que no logramos nombrar acá, pero que sabemos que están ahí, ¿cierto? Cierto. Palabras que todavía no han sabido decirse, De acuerdo. pero que no, ahí está. Y que no olvides que el camino espiritual lo que más quiere es Dios, es que uno sea feliz. Lo que quiere para todos y todos queremos, ¿no? Bueno, gracias por encontrarnos. Gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias a David hoy por compartir tu historia de esa manera profunda, con las palabras correctas, las letras que pusiste en orden para todos. Si quieren saber más sobre las historias y sobre cómo este proyecto de ley realmente protege a todos los colombianos, no dejen de escuchar un capítulo más en primera persona. Muchísimas gracias. Yo soy Juan Viana y gracias de nuevo, David, por estar aquí. Gracias.